Sean todos muy bienvenidos a otro programón de ambiente y medio, que es... el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Pero claro, buen día para todos, buen mate, día. facturas Sí, mañanita, y ambiente y medio. Mañanita linda con ambiente y medio. ¿Cómo estás, Mauri? Bien, ¿vos? Bien. Bien. Así, cortito y al pie. Suave, bien, tranquilo. suave, sin ninguna... No, nada, normal. Ok. Bueno, está normal el chico. Yo les voy a empezar a contar que hoy tengo un informe acerca del Parque Eólico Arauco. Porque estuviste viajando sin mí. Digamos las cosas como son también, ¿no? Está bien. Ahí está. Fui a La Rioja, al Parque Eólico Arauco. Un lugar bastante impresionante, debo decir. Es en el Valle de las Montañas. Sí. Se elevan unos molinos inmensos. Imponente, ¿no? Imponentes, son gigantes, son una locura y se les dice aerogeneradores. Ese es el término correcto. Producen energía a través del viento, aerogeneradores, sería lo correcto. Son tan grandes que para trasladarlos hasta donde están, se llevan en camiones por partes muy grandes. Sí. El camión al doblar tiene que cortar la ruta más o menos. Por lo largo que son. Increíble. No, nos pasó eso, lo vimos en vivo, fue tremendo. ¿Vos qué tenés para el día de hoy? Nosotros estuvimos en Puerto Madryn, sí viajaste conmigo, yo no viajo solo y hice un informe sobre tiburones. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál crees que es la posibilidad de que te ataque un tiburón? En tierra, pocas. En el mar... en agua. Bueno, la posibilidad de que te ataque un tiburón en agua a humanos es una entre 11,5 millones. Realmente muy poco, muy casi pocas. Imposible, y vos te preguntarás por qué le tenemos tanto miedo, tienen tanta fama de asesinos los tiburones. Sí. Eso se lo debemos al gran Spielberg en su película Tiburón del año 1975, que figuró a los tiburones como una especie que está en el agua, saca la aleta y amenaza. O sea que Spielberg es el que le hizo la mala fama a los tiburones. Podríamos decirlo. La mala prensa a los tiburones se la hizo Spielberg. Steven Spielberg, sí. Mirá vos, ¿eh? Mirá vos, qué chanta. ¿Te gustó la peli? Es una buena peli. Y sí, está bueno. ¿Qué querés que te diga? Es una buena peli. Es entretenida. Está bien. Es injusto para los tiburones y Sí, en este informe vamos a tratar de darles la entidad que se merecen los tiburones. Y reivindicarlos un poco y contar los problemas que hay detrás de sí en el mar argentino con la pesca deportiva, sobreexplotación, especies en peligro de extinción, etcétera. Lo vemos después. Tiburoncín. Tiburoncín, Ujaja. Eso es Nemo, señoras y señores, por favor. Bueno, sí, como todos los programas tenemos un informe. Desde 1992, todos los 24 de octubre, se conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático. Bien sabemos que el cambio climático no es una película de Hollywood, más allá de todos los desastres y todas las cosas que puedan pasar. Sí, la realidad supera la ficción. Ahí está. Había un spot publicitario de un canal de tele hace varios años que se trataba de eso. Y en este caso es completamente cierto. Esta conmemoración, este Día Internacional contra el Cambio Climático, hace referencia a que todos los actores sociales puedan luchar y puedan accionar para poder reducir las consecuencias que tiene el cambio climático en nuestras vidas. Contribuir en algo. Contribuir, exactamente. Pero qué mejor que ir a ver el informe. Nada mejor que eso. En el mundo, nadie es inmune a las consecuencias del cambio climático. Europa ha vivido su verano más caluroso en 500 años. No se puede evitar el calentamiento global, pero sí mitigarlo. La advertencia es clara. Si no se reducen de inmediato las emisiones de dióxido de carbono, las olas de calor serán cada vez más frecuentes y mortales para gran parte del planeta. Según la Organización Meteorológica Mundial, en 2026 la temperatura media anual podría ser hasta 1,7 grados centígrados superior a los niveles preindustriales. Pero para combatir el cambio climático ya no alcanza solo con reducir emisiones. También hay que saber adaptarse al impacto ambiental y humanitario que la crisis va dejando a su paso. La pospandemia se presenta como una oportunidad para cambiar hábitos y formas de producir y de consumir. La economía del siglo XXI debe ser limpia, verde, sana, segura y más resiliente.
Por todo esto, Naciones Unidas marca en el calendario el 24 de octubre como Día Internacional contra el Cambio Climático. La Global E-Waste Monitor del 2020 de Naciones Unidas estableció que en el año 2019 se generaron anualmente unas 53,6 millones de toneladas de residuos aparatos eléctricos y electrónicos. Una cifra que en comparación a 5 años atrás, 2014, incrementó en un 21% y es por eso que se prevé que para el año 2030 la cifra alcance las 74 millones de toneladas de RAE. Una cifra bestial de la que solamente se recupera menos de un 5% y entonces he aquí el problema. Para abordar justamente esta situación y debatir un poquito este tema, hoy tenemos una entrevista muy interesante. Es licenciado en Biología con un máster en Ingeniería y Gestión Ambiental. Es docente universitario y socio fundador de la empresa Ecogestionar. Hoy conversa con nosotros Gustavo Fernández Protomastro. Estamos acá con Gustavo, muchísimas gracias por acercarte. Gracias a vos. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Sí. Bueno, recién veíamos las fichas técnicas de Gustavo y sos socio gerente del grupo Ecogestionar. Contame un poquito qué es lo que hacen ahí. Somos una consultora que trabaja en ingeniería y gestión ambiental, o sea, asesoramos a empresas y municipios, sobre todo, gobiernos en general, sobre distintas alternativas para encaminar proyectos de desarrollo sustentable y de economía circular, o sea, cómo llego de la idea a la práctica, cómo capacito a gente, cómo hago estrategias, cómo hago políticas y cómo implemento proyectos de sustentabilidad y economía circular. ¿Y cómo entran los RAE ahí? Mira, yo empecé hace unos 20 años con una persona que se dedicaba a juntar las computadoras, las viejas centrales telefónicas, cuando se privatizó Entel, y empezó a encontrar que a nivel mundial había una demanda de esos desechos, o sea, y que no tenían que necesariamente irse a enterrar al Siamse como se hacía históricamente. Entonces empezó a ver que tanto los cables por el contenido de cobre como algunas plaquetas tenían algunos materiales que tenían un alto valor económico para su reciclado. Estaba siendo desperdiciado. Estaba siendo desperdiciados y muchas veces, o sea, hasta que no está la tecnología, o sea, podemos tener una excelente política de envases o de pilas, pero tiene que haber a nivel nacional una infraestructura desplegada en territorio para gestionar esos materiales. O sea, todos sabemos que los autos van a desarmaderos o a chatarreros, pero podríamos tener una industria de reciclado de automóviles. Lo mismo con televisores, heladeras, lavarropa, la electrónica en general. Nos mejora la calidad de vida, nos hace un ambiente más agradable, nos conecta, nos comunica, televisión, aire acondicionado, cocinas y demás. Todo ese mundo moderno mejoró con los aparatos electrónicos. Ahora no pueden seguir siendo enterrados en los basurales municipales ni en los rellenos sanitarios como el SEAMSE. ¿Hay alguna estimación de cuántos residuos, aparatos eléctricos, electrónicos generamos en casa? Mira, tenemos una estimación que por argentino se generan unos 8 kilos. Vamos a hablar de la familia tipo que no existe más, ¿no? Sí. Hoy la familia moderna cambió, pero pongamos por 4, son 32 kilos por habitante año. Esto parece una enormidad, pero pensá que vos por persona generamos 350, 400 kilos por año por habitante, con lo cual sí, si lo pasamos serían 1.600.000 kilos, 1,5 toneladas, un poco más, de residuos en generales. Acá hablamos de una pequeña cantidad, con lo cual podemos hacer una gestión diferenciada. ¿Qué quiero decir con gestión diferenciada? Separar pilas, baterías, el jueguito electrónico que se me rompió, la pantalla, el mouse, el teclado, y una vez por año llevar esos 8 kilos por habitante o esos 32 kilos por familia tipo que no existe más a un punto de reciclado. Entonces acá tiene que haber un compromiso que parta del ciudadano. Si los 47 millones de argentinos que salieron en la última encuesta no empezamos separando en origen, acopiando ese material en casa y una vez por año, 2 veces por año llevar esos aparatos electrónicos, que puede ser que en algunos casos haya equipos muy pesados, una heladera te pesa 60 kilos, una lavarropa 50, 80 kilos. Entonces tenemos que hacer primero la posibilidad de que el ciudadano lleve al punto verde, al municipio, a un lugar, a una planta de recupero de ese material. Y después tenemos que lograr también que los municipios
colaboren con aplicaciones en el teléfono. Mira, municipio de tal, tengo una heladera, un lavarropa, un aire acondicionado, ayúdame a reciclar. Dos patas fundamentales te comenté recién. El ciudadano que separa en origen y se contacta con el municipio, la cooperativa, para esa separación inicial. Y después viene la tercera pata, que es la responsabilidad extendida del productor. Para eso necesito una ley que obliga al fabricante, productor nacional o importador del aparato electrónico, a cofinanciar, no digo hacerse cargo del 100%, a cofinanciar el costo de reciclado de la heladera, el lavarropa, el televisor, el celular y las pilas y baterías y todos los desechos electrónicos. Recién lo dijiste, pero para que quede más que claro, ¿qué responsabilidad tiene la empresa por sobre el residuo? En este caso, una vez que ya el aparato pasa a ser residuo. Hablamos de responsabilidad extendida o ampliada, hay toda una discusión de los términos, porque la empresa fabricante tiene que hacerse cargo del ciclo de vida del producto. El ciclo de vida es desde garantizar que no muere gente cuando obtiene el mercurio, esos materiales, o sea, me tienen que certificar que no hay esclavitud, no hay personas que trabajan en condiciones de no seguridad e higiene laboral. Y después, en el final del ciclo de vida, los fabricantes me tienen que garantizar que esa pila, esa batería, esa computadora, ese televisor, no están dañando el medio ambiente. ¿Cómo dañan el medio ambiente? Cuando se pisotean en un relleno sanitario, el mercurio, el cromo, el cadmio, metales pesados, cancerígenos se liberan. Entonces, esa empresa no tiene que permitir o tiene que colaborar con los municipios, con los ciudadanos en el costo de recuperar ese tubo de rayos catódicos, esa pila, esa batería, tratarlos y volverlos a usar como insumo en nuevos procesos productivos. Entonces estoy necesitando que ese material se recupere haciendo lo que yo llamo minería urbana. O sea, de la basura electrónica hacer lo mismo que hace la minería, extraer metales para volver a fabricar autos eléctricos, heladeras, lavarropas, computadoras y teléfonos celulares. Ahora en un ratito vuelvo con minería urbana porque me parece que es un temón, pero te quería preguntar si en un periodo de crisis económica, como estamos atravesando en este momento, hace algunos años, ya dicho sea de paso, la reparación, por ejemplo, de los electrodomésticos sube. Mirá, totalmente, y siempre acordate la pirámide invertida. Siempre es mejor reducir el consumo, reutilizar los aparatos. Acá tiene muy buena prensa de reciclado. Pero antes de reciclar, está reutilizar. Claro, refuncionalizar. Refuncionalizar, es extender el ciclo de vida útil. Diseñar para el ambiente para refuncionalizar, reutilizar, o sea, incentivar estos esquemas que la crisis económica nos lleva y tratar que las empresas no nos den un teléfono celular que cuando paso de tercera a cuarta o quinta generación no funciona más. Eso es evitar la obsolescencia programada, o sea, evitar que se diseñen aparatos para que cumplan un ciclo de vida. En una universidad de Estados Unidos hay una lamparita que hace 80 años está funcionando. Entonces, eso no va más. O sea, tenemos que pensar en un mundo de recursos escasos, de basurales que nos tapan y tenemos que incentivar desde el diseño, por eso el concepto de ciclo de vida entra en toda la economía circular. Desde el diseño de la heladera, el lavarropa, el auto eléctrico, tengo que pensar en esa funcionalidad de recambiar algunas piezas, extender lo máximo que pueda y una vez que no puedo refuncionalizar más, ahí sí, volver a recuperar el hierro, el aluminio, el cobre, el oro y los demás materiales. Está clarísimo. Hablamos mucho de pilas, sí. Quiero hablar de pilas. Sí. ¿Qué pasa con las pilas? ¿Cuál es el mejor tratamiento que puede tener una pila? Si hay políticas públicas en función de reemplazar las pilas. Estuve leyendo también que el consumo de pilas recargables disminuyó. No sé si estás al tanto de eso. Quería preguntarte si sabes por qué. Bueno, hay primero una crisis económica que tenemos que tratar de extender al máximo el ciclo de vida de los equipos. Después, bueno, hay una reducción en la pequeña pila de consumo, pero Argentina está en un proceso de recambio y de uso intensivo en el transporte automotor. Ya hay una empresa de recolección de residuos argentina que está haciendo los equipos de recolección de residuos municipales, el camión Pato, el camión ese que le tiran la basura atrás, sí. Eléctrico. Es algo genial porque va y vuelve a la base. Entonces va a haber una reducción, puede haber una reducción en el consumo, pues se hacen aparatos más eficientes. Acordate la vieja computadora con el ventilador que soplaba, calentaba, sí. Eso consumía mucha energía. Los teléfonos, las aplicaciones, los aparatos son cada vez más eficientes energéticamente y consumen menos, por eso quizás, y hacen materiales
con un ciclo de vida más largo de las pilas. Pero sí, Argentina hoy está en un escenario mundial interesantísimo con el triángulo del litio. Argentina va a tener uno de los elementos clave de las baterías de litio recargable del futuro. En Salta, Jujuy, Catamarca están todos los días llegando un montón de inversiones, pero tenemos que pedir, no hagamos el viejo problema de los recursos naturales argentinos de exportar el carbonato de litio. Sí. Montemos plantas en Jujuy, Catamarca, La Rioja de fabricación de baterías. Que se hagan acá. Que se hagan acá, que ese carbonato de litio que se extrae de los salares de la puna termine industrializado y podamos producir el conjunto de los packs de batería. Vos pensás que hay ciudades como París que dijeron en el 2030 se acabaron los autos a combustión acá. Está habiendo un recambio mundial de autos a batería y así va a ser todo. Te hago la última, que ya nos estamos quedando con poco tiempo. Antes hablamos de que los recursos naturales escasean, pero a la vez hay como una preocupación genuina de la gente en materia ambiental. Sí. En función de esos dos factores, ¿crees que la minería urbana va a empezar a crecer? Yo creo que sí, yo creo que están llegando, ya tenemos una ley de responsabilidad extendida del productor y de envases fitosanitarios, o sea, donde el fabricante de esos químicos está obligado a reciclar. Va a venir la ley de envase, más tarde, más temprano, este año o el año que viene, pero va a estar la ley de envase y después tiene que venir la ley RAE. Cuando tengo una ley que desarrolla un sistema de gestión, involucra al ciudadano en separar en origen, en crear, en pensar como emprendedores. Yo tengo un montón de amigos que están diciendo, che, pongamos una planta de reciclado de baterías, una planta de residuos electrónicos. Está bien, estoy en el sector, estoy muy influenciado. Pero es algo que tenemos que hacer más atractiva, más sexy a la industria reciclada. Hasta ahora la industria de residuos fue feos, sucios y malos. Tenemos que hacer que sea tan atractivo como hacer una aplicación, como la nueva economía que está apareciendo, reciclar neumáticos, heladeras, lavarropas, pilas, baterías, lamparitas. Todo eso tiene que empezar a hacer que jóvenes emprendedores traigan ideas nuevas para reciclar todo eso e impulsar esa vocación que tiene el ciudadano por reciclar a que cuando tenga una computadora, un celular, una heladera, la pueda entregar y sepa que eso se termina reciclando. Buenísimo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a vos. A ustedes decirles que cada vez en estos 7 años de Ambiente y Medio que hemos querido hablar de RAES, lo primero que hacíamos era levantar el teléfono y llamarlo a Gustavo y siempre con amabilidad nos responde. Así que, de nuevo, muchas gracias. Y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Sepan disculpar por los lentes de sol, pero la verdad es que no me banco el sol en los ojos, soy muy sensible, ¿sí? Por favor, respétenme. Ahora sí, les quiero hablar del viento. El viento ejercido sobre determinados artefactos siempre fue energía. Podemos remontarnos históricamente a aquellos barcos, a aquellas embarcaciones rústicas, rudimentarias, extravagantes, ¿por qué no algunas?, que funcionaban gracias a la fuerza del viento. Una vela que con la fuerza del viento generaban movimiento, eso se llama energía, siempre fue energía. Podemos ir al primer generador de energía de la humanidad, que fue el molino. Un molino es, según Wikipedia, un artefacto que se usa para moler gracias a la energía proveniente de el agua o el viento. El viento siempre fue energía. Por eso estamos acá en La Rioja, en el Parque Eólico Arauco. Frente a las acciones, a las demandas urgentes que nos propone la emergencia climática, esta planta fue uno de los primeros grandes pasos para reconvertir la matriz energética de nuestro país, aportando energías renovables, limpias y seguras. Para que se den una idea, el 80% de la energía que se consume en La Rioja proviene de esta planta, que ya hay instalados unos 150 megas de potencia, y esta planta vendría a ser la más grande y la que más energías renovables aporta en el norte de Argentina. Una de las formas de medir el impacto ambiental de este parque eólico es, por ejemplo, analizando las emisiones de carbono. Que, dato importante, en el 2021 redujeron 8 toneladas las emisiones de dióxido de carbono. Eso es el equivalente a plantar más de 1 millón de árboles. Es un montón.
¿ok? Bueno, para hablarnos más en profundidad de los proyectos que se vienen en el Parque Eólico Arauco, hablamos con su director, Emanuel Rejal. Podemos mencionar 3 etapas de Parque Eólico Arauco. La primera, desde su fundación en el año 2011. Fuimos el primer parque eólico de gran escala en conectarse al sistema interconectado nacional y el primero en emplear tecnología nacional, ¿no? Aerogeneradores nacionales. Actualmente disponemos 26 equipos de la fábrica nacional IMSA, que son los que se pueden ver al norte de nuestro emplazamiento. Luego, una segunda etapa, podemos mencionarla a mediados de la década del 2010, con la implementación del programa Renovar. Allí se ha construido el parque que tenemos a nuestra espalda, con tecnología Siemens Gamesa extranjera. Y una tercera etapa que podemos mencionar, que es la etapa futuro, que implica la construcción de 2 nuevos parques eólicos y también ya del desarrollo de parques solares, ¿no? Con el parque eólico que ya estamos en construcción, que es uno de estos de los que les mencionaba, vamos a poder abastecer el 100% de los hogares riojanos con energías renovables, lo cual nos pone muy contentos y orgullosos del trabajo que realiza todo el equipo de Parque Eólico Arauco. El viento tiene energía que se transforma dentro de los propios aerogeneradores en energía eléctrica, ¿sí? A través de un generador que convierte el movimiento rotacional de las aspas en energía eléctrica. Luego se transforma la tensión de 690 voltios a 33.000 voltios y esa es la tensión que se inyecta en las redes colectoras del parque eólico, que son las líneas de media tensión que llevan la energía desde los aerogeneradores hasta la estación transformadora. Allí en la estación transformadora nuevamente sufre una transformación, se eleva de 33.000 voltios a 132.000 voltios y en esta tensión se transporta la estación transformadora Arauco 2, que es el punto de interconexión que tenemos con el sistema argentino de interconexión. A partir de allí la energía se inyecta al sistema interconectado nacional y llega a cada uno de los hogares, en este caso, de La Rioja. Uno de los objetivos de esta nueva gestión fue justamente el de abrir las puertas del parque eólico a todo aquel que pase por el frente y que quiere ingresar a ver lo fascinante que son estos equipos, ¿no? Más de cerca. Y allí surge la iniciativa WINTI, que es esto lo que estamos viendo aquí con alumnos de las escuelas primarias, que tiene como objetivo eso, ¿no? Que los chicos puedan empaparse en estos temas, plantar esa semilla para que ellos luego quieran seguir investigando en el tema y abrir el parque a todos. Bueno, varias cosas a resaltar, pero una de las que siempre digo y que siempre destaco es la fuerza del trabajo en equipo. En este caso, la articulación entre el sector privado, el Estado Nacional, el gobierno provincial, hacen que este parque pueda crecer, este parque eólico se pueda transformar en algún futuro en un parque híbrido, también incluyendo la energía solar, y que pueda producir más energía y abastecer no solamente a la provincia, sino a sus provincias vecinas, que me parece un objetivo noblísimo. Ya les voy a estar contando más cosas respecto al Parque Eólico Arauco, así que no se vayan, quédense por ahí porque ya volvemos con más Ambiente y Medio.
estando acá en el parque eólico, rodeado de molinos, un poco me hace pensar y me recuerda a un personaje muy especial de la literatura que se llama Don Quijote de la Mancha, aquel español, aquel loco que se creía caballero y que iba a luchar contra los molinos que los creía gigantes. Bueno, nosotros tenemos que tomar a Don Quijote como ejemplo. No para reproducir lo que hacía, no para copiarlo, sino para tomarlo de ejemplo y pensar en que si uno está loco y lucha contra los molinos, si no estamos locos y somos personas lógicas, tenemos que alentar a los molinos, tenemos que construir más, tenemos que hacer que se reproduzcan los molinos. Bueno, yo sé que hacer que se reproduzcan es como medio imposible, medio no, bastante imposible, pero podemos construir más. Podemos tratar de copiar estas estructuras y generar más molinos eólicos. Y el encargado de que estos molinos funcionen bien y de que estén así erguidos y con viento en popa, por así decirlo, se llama Rodrigo de la Vega y es el director de obras del Parque Eólico Arauco y nos va a estar contando un poco cómo es instalar un molino en un lugar así. Paso a paso, para instalar un aerogenerador y tenerlo funcionando, son varias las obras que se tienen que hacer. Acá, por ejemplo, es un claro ejemplo que es la obra civil, que son las cimentaciones, ¿no? Las fundaciones que soportan el peso de estos aerogeneradores, ¿no? Para hacer este tipo de obra requieren desde lo que es el desarrollo de la ingeniería, estudios de suelo, estudios hidráulicos, ¿no? Tiene toda una parte técnica bastante fuerte. Y luego lo que es la obra en sí mismo consiste prácticamente en lo que es las excavaciones, ¿no? Hasta llegar a una cota de fundación que sea apta, que tenga suelo suficientemente resistente. Luego se hacen hormigones de limpieza y luego se empieza a armar todo lo que es la estructura de acero, ¿no? Es de las partes más complicadas por la cantidad de acero que llevan cada una de las fundaciones. Para que te des una idea, el acero que tenemos acá presente en la obra es más de 50.000 kilos de acero por cada una de las fundaciones, ¿no? Y en esta obra de ampliación que estamos haciendo es más de 1 millón de kilos de acero que vamos a requerir. Entonces, una vez que tenemos armado el acero, que lleva aproximadamente entre 7 y 10 días, se procede a hacer el encofrado del mismo, ¿no? Y luego al vertido del hormigón. Una de las premisas que tenemos en los procesos de hormigonado, sobre todo en este tipo de obra, es que no puede interrumpirse el hormigón. Tiene que ser un proceso ininterrumpido y continuo. Eso para evitar que se generan fisuras, ¿no? O juntas que se denominan, juntas en frío, que te generan puntos débiles en el hormigonado. Las complicaciones que se pueden tener en lo que es la ejecución de las obras suelen ser principalmente climáticas. Luego después tenemos la velocidad del viento, ¿no? Estamos en un lugar justamente estratégicamente seleccionado en donde el viento tiene mucha preponderancia y hay situaciones en donde por la velocidad nos evita continuar con los trabajos, ¿no? Esas son las cuestiones climáticas. También tenemos cuestiones de provisión de materiales, que podría llegar a haber escasez por la cantidad de material que se requiere. Y después, complicaciones técnicas como en cualquier obra, pero que se van salvando, ¿no? En la marcha. Me gustaría agregar que todas estas obras, tanto las civiles como las electromecánicas, están siendo supervisadas por personal propio de PEA y realmente da mucha satisfacción el profesionalismo y la seriedad con la que se está trabajando. Tenemos una plantilla de ingenieros civiles y electromecánicos que están abocados al 100% en la construcción, en la ampliación de este parque eólico y realmente da gusto ver los resultados que se están teniendo, ¿no? El nivel de calidad que se está construyendo, así que eso me parece un tema para destacar. Una de las cosas que me llama la atención de lo que nos cuenta Rodrigo es la cantidad de trabajo previo que se necesita para poder instalar un aerogenerador, ya sea desde la logística, desde los análisis ambientales como del suelo, de las condiciones climáticas y ambientales también, que eso puede verse como una dificultad a la hora de trabajar, pero son las condiciones que necesitan los aerogeneradores. Si corre mucho viento, por ejemplo,
puede ser más difícil instalarlo o hasta se puede suspender alguna que otra actividad que se realice en el campo, pero es lo que necesita el aerogenerador para poder funcionar. Y así como empezamos hablando del viento, esta primer fuerza que se transforma en energía, es gracias a la tecnología y cómo la tecnología convive con la naturaleza. Porque miren en dónde estamos. Estamos en un lugar espectacular, pero estamos en un lugar espectacular que combina la naturaleza y la tecnología para llevar energía hacia las casas. Mar de fondo, no caeré en la trampa, dice el querido y entrañable Gustavo Cerati, y yo con eso les doy la bienvenida a El Doradillo, Puerto Madryn, provincia de Chubut. Zona predilecta para hacer avistamiento terrestre de ballenas, así que si ven una ballena de fondo, no se me asusten. Pero, valga la paradoja, no vamos a hablar de ballenas, sino de otro animal que por supuesto se encuentra en el mar. Porque hace 1 año y medio estuve en estas mismas playas hablando sobre una problemática que está afectando seriamente no solo a la provincia de Chubut, sino al mar argentino en su totalidad. Estoy hablando de tiburones, una especie que está en serio peligro de extinción, entre las que están el escalandrún, el tiburón cazón, el tiburón gatopardo y el pequeño tiburón gatuso, entre otros. Y la razón es muy simple y muy clara: la sobrepesca. Cuando hablamos de sobrepesca, hablamos de un desmedido aprovechamiento que el humano hace sobre los recursos, en este caso el agua y los que habitan ese agua, que en este caso se trata de animales marinos. Una gran cantidad de estos peces, tiburones en este caso, son capturados de manera intencional, ya sea para comercializar legalmente la carne o las aletas, o mismo para traficar alguna de sus partes. Pero también hay una problemática aledaña, si se quiere, que es capturarlos de manera accidental. Querer capturar de manera directa otros peces, pero los tiburones caen, como digo, de manera accidental en estas redes, y por lo tanto las consecuencias son más o menos las mismas. Las redes pesqueras, los barcos pesqueros, no estarían muy preocupados que digamos si se llevan algo de más aparte de lo que están buscando, sino que básicamente no les importa nada y bueno, así estamos como estamos. Cuando una especie está en peligro de extinción o cuando efectivamente se concreta su desaparición de la faz de la Tierra, esto provoca o provocaría siempre consecuencias. Pero también es cierto que hay especies que de desaparecer provocarían más grandes cambios que otras. Ese es el caso de los tiburones, porque los tiburones tienen, por empezar, una larga vida, son longevos. Son capaces de llegar desde los 30 hasta los 400 años de vida, como por ejemplo lo hace un tiburón que anda deambulando por Groenlandia. Tienen una larga vida, como acabo de decir, crecen lentamente, pero por sobre todas las cosas alcanzan su madurez sexual muy tardíamente. Es por eso que los tiburones se empiezan a reproducir a avanzada edad en comparación con los otros peces, sumado a que tienen largos periodos de gestación y bajas tasas reproductivas. Es por esto que acabo de explicar que cuando una especie de tiburón se encuentra en peligro de extinción por su tardía reproductividad, es muy difícil que vuelva a la densidad poblacional a la que estaba antes. Pero además, la falta de tiburones en océanos y mares puede desencadenar
otros problemas porque, damas y caballeros, los tiburones están en la cúspide de la cadena trófica. Por ende, son los reguladores de las distintas poblaciones que se encuentran en el mar en este caso, y ante la falta de estos agentes reguladores, las diferentes poblaciones de otros peces pueden dispararse y convertirse en plagas y terminar destruyendo vastas zonas ecosistémicas. Para conservar a los tiburones y mantener así el equilibrio de los ecosistemas marinos, los científicos llevan décadas investigándolos para saber, por ejemplo, cuáles son sus trayectorias y a dónde nacen sus crías para poder así proteger estos espacios. Les contaba antes que hace 1 año y medio estuve hablando en este mismo lugar sobre este mismo tema y hablando también con Alejo Irigoyen, que vale la pena volver a escucharlo porque también es uno de esos científicos que lleva años trabajando para poder conservar a los queridos tiburones. Bueno, en la costa atlántica los tiburones, primero y principal, son un componente importante de los ecosistemas por su rol como predadores, como presas. En comparación con otros grupos de peces y organismos, tienen un gran aporte al equilibrio del ecosistema. Hay una diversidad muy grande de pesquerías en el Atlántico. Pesquerías se refiere a la mortalidad causada por el humano sobre las especies. Pesquerías desde deportivas, pasando por artesanales, pasando por industriales, con todo tipo de arte de pesca. Y también en comparación con otros peces y otros recursos del mar o otros grupos de animales marinos, los tiburones son particularmente sensibles. Entonces lo que pasa en el Atlántico y en todo el mundo es que con un determinado esfuerzo, determinado impacto de la pesca, los tiburones sufren mucho más. Entonces, desde el punto de vista de manejo, desde el punto de vista del ecosistema, los tiburones siempre plantean desafíos y muchas especies están en situaciones críticas, digamos. Hay algunos estudios de colegas y desde nuestro grupo de trabajo que hicimos sobre grandes tiburones. Hay una especie en particular que es el escalandrún, el Carcharias taurus. Es un tiburón que está en una situación muy crítica. Nuestras estimaciones y las de otros colegas, basado en conocimiento de pescadores, no en el conteo de animales como uno quisiera, nos habla de reducciones de más del 90% de la abundancia de antaño, de hace 20, 30, 40 años atrás. O sea que es una especie muy amenazada y casi en peligro de extinción. Otras especies de tiburones de gran tamaño, el gato pardo, el bacota, también tienen reducciones muy significativas en la abundancia, 50%, 60% menos que en el pasado. Justo estas especies, lo que te comentaba al principio, son predadores tope, predan sobre lobos marinos, sobre elefantes, delfines y peces menores, o sea, tienen un papel clave en la regulación de los ecosistemas. Entonces, particularmente, esta situación genera mucha preocupación. Para proteger a los tiburones se han establecido diferentes reglas a nivel mundial para justamente regular su comercialización. Pero como bien sabemos, las reglas muy pocas veces se cumplen, estas reglas son vulneradas y sobre todo se comercializan y se capturan muchas veces de manera ilegal. En el año 2017, la Armada ecuatoriana intervino al carguero chino Fung Yu Yuan Leng 999, o algo así por el estilo, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, que tenía en su bodega 6.223 tiburones que habían capturado en la Reserva Marina de Galápagos. Una bestialidad. Como bien sabemos, América Latina funciona como un proveedor perfecto e importantísimo para Asia en función de los tiburones, pero principalmente en función de sus aletas. Porque con sus aletas en Asia se produce una sopa que funciona como símbolo de estatus y de prosperidad económica que puede llegar a costar hasta los $300 el platito de sopa. Una payasada, una ridiculez que en conjunto con la pesca deportiva que siempre catalogo como un acto medieval deben desaparecer de una vez y para siempre.
El Parque Nacional Perito Moreno está ubicado en el centro oeste de la provincia de Santa Cruz, en el límite con Chile. Su territorio representa 2 ecorregiones, la estepa patagónica y los bosques patagónicos. Su extensión es de más de 126.000 hectáreas en una región montañosa cortada por valles, algunos de los cuales se ubican a más de 900 metros sobre el nivel del mar. Su clima va de frío seco a húmedo. En invierno su temperatura puede bajar hasta los 25 grados bajo cero, mientras que en verano ronda los 15 grados centígrados. Entre sus ambientes se lucen la estepa, los arbustales, los pastizales y varias lagunas. Pero el paisaje más buscado por los visitantes es el que conforman los lagos color turquesa que se combinan con el imponente fondo de la cordillera de los Andes. La fauna está representada por mamíferos como el guanaco, el puma y los zorros, pero su emblema es sin dudas el huemul, un cérvido que se mueve con gran habilidad por las escarpadas montañas, que está considerado en peligro de extinción y que ha sido declarado hace unos años Monumento Natural Nacional. A continuación vamos a ver el top 3 de los residuos peligrosos más contaminantes. La basura, además de ser el principal problema ambiental en el mundo, agrega la amenaza de los denominados residuos peligrosos. Hay algunos que son más comunes que otros, pero todos tienen consecuencias negativas en la salud y en el ambiente. Vamos a ver el top 3 de los residuos peligrosos más contaminantes. En el puesto número 3 se colocan los compuestos orgánicos sintéticos. Son aquellos materiales como el PVC, los cloruros o las dioxinas. Todas tienen una elevada toxicidad. El PVC del cloruro de vinilo puede llegar a provocar tumores cerebrales y defectos de nacimiento. El metilcloroformo, que se usa en correctores y tintas, afecta la capa de ozono y puede provocar cáncer o daños en el sistema nervioso central. El percloroetileno, que se usa para desengrasar metales, además de producir lluvia ácida, también puede dañar órganos como los riñones y el hígado. En el puesto número 2 se suben los denominados contaminantes clásicos. Aunque no son sustancias altamente tóxicas, el daño ambiental que generan proviene de su producción en masa y por efectos de su acumulación. Son, por ejemplo, compuestos que emiten gases de efecto invernadero o sustancias como el cloruro de hidrógeno o el dióxido de azufre, que son responsables de las brumas y lluvias ácidas tan dañinas para bosques y selvas. Y también otros, como el óxido de nitrógeno, causante muchas veces de peligrosísimas nieblas urbanas. Y en el puesto número 1 se colocan los metales pesados. Son sustancias tóxicas con un gran efecto bioacumulativo, es decir, no se degradan. Ciertos metales pesados como el mercurio llegan a lesionar el sistema neurológico. Algunos como el cadmio pueden llegar a causar daños en los riñones y otros como el plomo pueden llegar a afectar el desarrollo mental en los niños. Uno de los mayores problemas de estas sustancias es que ningún ser vivo en el planeta está inmunológicamente preparado para poder eliminarlos de su organismo. En varias ocasiones hemos visto notas, se ha hablado del tema de que los famosos y famosas tienen una gran huella de carbono por los viajes que hacen, por la forma de viajar. Y desde este programa hemos mencionado alternativas un poco más sostenibles, un poco más ecológicas, disminuyendo la huella de carbono. Por eso en el día de hoy les traigo un documental que se llama Visitando el Mundo. Bici de bicicleta, tando el mundo. Es un documental en el que un joven alemán decide
emprender un viaje alrededor del mundo en bicicleta. Dennis Kyling decide irse de su casa al terminar la universidad en busca de la felicidad. El chabón agarra su bicicleta, 5 mochilitas que las pone en la bicicleta y sale desde la puerta de su casa en Alemania pedaleando, atraviesa Europa y se va hasta Medio Oriente, cruza para Asia, por Asia recorre Asia, después se toma algo hasta Oceanía, recorre Oceanía, después se toma un vuelo hasta América del Norte, hasta Estados Unidos y empieza a bajar en bicicleta hasta llegar a Brasil. De Brasil se vuelve a Europa y después se vuelve en bicicleta a su casa. Pedaleó más de 70 países, recorrió más de 40.000 kilómetros, una locura total. A lo largo del documental vamos a poder ver no solo los paisajes que tiene para ofrecernos cada país, sino también la cultura de cada región, ya que este chico pasa un tiempo y va buscando a personas, va buscando conectar con esas distintas culturas a lo largo de los países, a lo largo y ancho de estos países, podríamos decir. Si bien el documental no habla específicamente de cómo disminuir tu huella de carbono mientras viajás, mientras haces turismo, por ejemplo, el protagonista dice que salió de su casa y toda su felicidad, todas sus cosas, toda su vida entra en esas 5 mochilitas que lleva en su bicicleta. Y la verdad es que un poquitito de razón tiene, ¿cierto? Visitando el mundo es el nombre de este documental. El nombre original es en alemán y la verdad que no me atrevo a mencionarlo, pero ni por asomo. Pero nos sirve de ejemplo, de evidencia de que viajar emitiendo pocos gases de efecto invernadero es posible. Así que ya saben. Y antes de que me olvide, síganos en las redes sociales, @Fundación Ambiente y Medio. Pueden volver a ver los programas enteros en la web ambienteymedio.tv o en nuestro canal de YouTube. Y si entran a nuestro canal de YouTube, que está buenísimo, que está todo separado por informes, por programas completos, que está todo nuestro material para ustedes, para que lo disfruten, suscríbanse y activen la campanita. Ahora sí, nos vemos la próxima.